Bueno, bien. Los cuadros del partido tienen que tener una fuerte preparación técnica en 1964. O sea, llevemos la secuencia histórica. La revolución comienza en el 59, triunfó la revolución. Luego ellos cómo empezaron a desarrollar, bueno, el movimiento 26 de julio, el Partido Socialista, el Partido Ortodoxo, todas las organizaciones que estaban, los ORE, organizaciones de masa, el Partido Socialista Obrero, todas, cómo se fueron estructurando y organizando hasta llegar al partido, a la conformación del Partido Comunista Cubano. Vamos ahorita por el 64. Bueno, dice, nuestros cuadros políticos deben tener una fuerte preparación tecnológica. Nuestros cuadros políticos se han fortalecido mucho políticamente en la teoría política y tienen que seguir fortaleciéndose. Esto no significa abandonar la lectura de las cuestiones políticas, pero parejamente tienen que hacer estudios técnicos para que cuando regresen aquellos obreros que fueron a estudiar a los institutos tecnológicos, y ayer nosotros mientras dejamos de un aula donde estaban estudiando obreros del campo, que ya llevan cerca de 2 años estudiando con un profesor de matemáticas, ellos estaban estudiando matemática, álgebra, toda una serie de materias, y pensaban, con estos conocimientos con los que se están adquiriendo, cuando regresarán al campo, eran inconcebibles que nuestros compañeros del partido fuesen a estar por debajo del nivel de conocimiento tecnológico de estos obreros que han ido a estudiar. Porque si nuestros cuadros del partido, a sus condiciones dirigentes, a su pasión por la revolución, a su conciencia de revolución, unen una fuerte preparación técnica, entonces podrán hacer mucho, podrán presentarle al país valiosísimos servicios y podrán jugar mucho más cabalmente el rol que nuestro partido debe jugar, que es el rol de la construcción de una nueva sociedad, el rol de la construcción de elementos políticos, ideológicos, el rol de la revolución cultural, el rol de producir bienes y servicios de calidad, o sea, todo el rol, lo que debe construir un partido, ¿no? Una sociedad mejor, una sociedad incluso diferente. De que los cuadros políticos deben estar permanentemente en el estudio, no solamente los políticos y los ideológicos, sino los técnicos, para el avance conforme y concreto de la revolución. Correcto. Claro, la revolución es científica también, ¿no? Lleva su elemento científico. O sea, científico, ya su tema científico, el desarrollo de una sociedad diferente, el tema de la dialéctica, el estudio permanente, la ciencia económica, la ciencia política, la ciencia de desarrollo, el tema de nosotros obtener bienes y servicios de calidad, la innovación, todo ese tipo de cosas. Sí, fíjate que, por ejemplo, existe la teoría de que solo el pueblo salva al pueblo, solo los obreros, si se presentan estudios permanentes, podrán desarrollar pues, cada uno de estos aspectos dentro de la revolución. Por eso Fidel siempre habla de que tiene que ser un cuadro formado políticamente y también técnicamente, ¿no? El cuadro integral, un cuadro integral con alta preparación tecnológica, técnica, científica para poder cumplir tareas. Hasta aquí vamos excelentemente bien. Vamos ahora a pasar a otro título más. Aquí vamos a 1965, hacia la constitución del Partido Comunista de Cuba. Fidel, discurso en el 5º aniversario de los CDR en la Plaza de la Revolución La Habana, 28 de septiembre de 1965. Del 59 al 65, ya en el 65 se empiezan elementos para la construcción, 6 años. La construcción. Algunos camaradas nos decían, en el caso de los camaradas de la República Popular Democrática de Corea, nos indicaban que ellos duraron 15, 20 años en la construcción del partido. Nosotros no debemos desesperar, debemos ir ese proceso con paso firme, paso aplomado, con gran trabajo, con gran dedicación, con una entereza, sapiencia, con sabiduría, con tranquilidad, con mucha formación política, mucha formación ideológica, ¿no? Por eso estamos haciendo este tema sobre el partido. Los camaradas de la Comisión Nacional de Formación tienen una gran tarea ahorita. Deben de sacar el módulo, deben de sacar el taller sobre partido, aplicar todo lo que estamos indicando nosotros para ir a un proceso formativo a nivel nacional profundo, igual como está haciendo con método, estilo, conducción, mando y conducción, todo este tema. Y debemos agregar este tema del partido porque
hay desconocimiento en algunas áreas, ¿no? Sobre la construcción del partido, como el tema del partido. Yo escuché, me acuerdo en una de estas clases que fuimos de intercambio de saber y experiencia en la escuela, alguien decía, lo que pasa es que hay control de aparato bueno y control de aparato malo. Y yo dije, bueno, ¿cuál es el bueno y cuál es el malo? ¿Cómo tú defiendes o sea, cómo tú defines el bueno y cómo defines el malo? ¿No? O sea, un tema bien de desconocimiento del tema político, del área política, del área del partido. Otro elemento que yo colocaba ahí, la mayoría va a buscar control de aparato, o sea, una mayoría, un partido sólido va a buscar control de aparato. No, quien busca control de aparato son minorías. Son las minorías, por eso buscan control de la estructura, porque son minorías. Y tienen algún apoyo económico, algún apoyo logístico, algún tema, entonces buscan imponerse por encima de la mayoría para defender sus intereses. Control de aparato es interés, es lo que decía Fidel sobre los oportunistas, ¿no? Es una escalera para escalar posiciones, para escalar temas institucionales, temas administrativos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bien, vamos a seguir avanzando acá, hacia la construcción del Partido Comunista de Cuba. Nuestra revolución, cita textual, nuestra revolución tiene necesidad de concluir la organización en todos los niveles del partido. Nuestro partido necesita ya de su comité central. ¿Ven la evolución que iba? Estaban hablando de los hoy, estaban hablando de la construcción del Partido Socialista Unido de la Revolución, de la organización de más, y ven, saltaron rápidamente, 6 años, rápidamente a la construcción del comité central. Sigo, cita textual. Es decir, que la organización de su cabeza, de su órgano dirigente, hasta ahora hemos tenido una dirección nacional. Debemos constituir el comité central de nuestro partido, donde estén presentes los más genuinos valores de la revolución, los originales, los presentes los más elementos éticos, morales, de principios de la revolución. Y vayamos preparándonos para nuestro primer congreso. Ya él ya anunciaba ya que iba hacia la construcción del primer congreso del Partido Comunista Cubano. Congreso que deberá llevarse a cabo a finales del próximo año, ya el 66-67, constituía el camarada Fidel. En los próximos días se reunirá nuestra dirección nacional para discutir estas cuestiones y empezar a dar pasos muy firmes en ese sentido. O sea, ya había ya un planteamiento de la construcción del Partido Comunista Cubano. Seguimos. En los próximos días se reunirán también todos los secretarios de nuestro partido, los presidentes de la UCEI, provinciales y los burós provinciales, para discutir acerca del plan de organizar el poder local como tarea de este año y a lo largo y ancho del país para cambiar impresión en lo que se refiere al funcionamiento de nuestro partido y de las normas democráticas que deben regir en el seno de nuestro partido, en las medidas que garanticen que el método adoptado por nuestra revolución de formar el partido con la permanente participación de las masas. Lleguemos a la aspiración de tener ya nuestras estructuras políticas plenamente organizadas, funcionando y actuando plenamente, y que este partido sea la representación más cabal de las masas trabajadoras de nuestro país. Concluye la cita del camarada Fidel. Luego le hace otro planteamiento y dice: en lo adelante nuestro partido se llamará Partido Comunista de Cuba. Esto lo hace el 2 de octubre de 1965. Debemos recordar que ahorita fue el 28 de septiembre de 65 y luego el 2 de octubre del 65 dice: bueno, en lo adelante nuestro partido ahora se va a llamar Partido Comunista de Cuba. Bueno, había sectores que no les parecía, que no aceptaban el liderazgo del camarada Fidel, habían sectores que no estaban de acuerdo. Tenemos que recordar que él venía del movimiento 26 de julio, era la vocería, fuera comandante jefe de la guerrilla, pero había otras estructuras y otras organizaciones, y duraron 6 años los ORI, las organizaciones de masa, y al momento, bueno, algunos partidos no entendían, no respetaban el liderazgo, no lo aceptaban, o sea, y bueno, dijo: no, chicos, ya está bien, ya, o sea, ya, bueno, ya dimos espacio bastante para la discusión, no hemos querido concretar, listo, Partido Comunista Cubano, el Partido Comunista de Cuba, y ese va a ser el partido que se llama, que se quiere incorporar, que se incorpore, que se quiere que se vaya, el que quiera ser gusano que sea, el que quiera ser contrarrevolucionario que sea, y listo, y se colocó para la tarea. Vamos a ver, dice aquí el camarada Fidel. En el camarada Fidel indica, cita textual: sobre esta cuestión del nombre,
es un criterio casi unánime, yo diría que unánime, entre todos los compañeros secretarios de las regionales de nuestro partido en la provincia. Cuando nosotros sugerimos ayer en la reunión de los secretarios regionales del partido, cuando hablamos de esa proposición que ya se había hecho en el seno de la Dirección Nacional y cuya ratificación íbamos a pedir en el seno de este comité, que nuestro partido adoptara un nuevo nombre, aquello arrancó con una exclamación entusiasta y unánime de todos los compañeros, o sea que había ya un criterio, pues. Los que no estaban de acuerdo, la masa estaba de acuerdo, ¿no? La masa del partido, la dirección del partido estaba muy de acuerdo. Y alguna mayoría de las direcciones de las organizaciones que comprendían el partido. Correcto, y organizaciones además todas de acuerdo. Lo que había una gran minoría, que dice casi unánime, bueno, para no decir que era unánime, dice que porque había unos sectores que no le interesaba construir el Partido de la Revolución. O que no le interesaba la organización del partido como tal. Porque lo ven como concesión oportunista de escalar puestos, de ir a instituciones, ese tipo, ¿no? Él explica muy bien todo el tema. Y mañana, cuando nosotros propongamos en el seno del acto de mañana, que en cierto sentido será también una asamblea, por cuanto estarán presentes todos los representantes de los núcleos de nuestro partido, estamos seguros de que esta proposición tendrá buena acogida. Él dice, el primer nombre de nuestro partido, el primero en este proceso, cuando empezamos a unir las fuerzas revolucionarias, existió un nombre, la ORI, las organizaciones revolucionarias, integrales, independientes. Como consecuencia de los errores, los métodos de trabajo, como consecuencia en los errores, los métodos de trabajo, surgió el problema del sectarismo. Nosotros partido de ese donde lo observamos, rápidamente atendemos la tarea. Nosotros no tenemos ese problema que yo soy de este municipio, que eres tu municipio, yo soy de este estado, no, nosotros eso no lo tenemos. Nosotros partimos eso cuando creamos los bloques y los ejes. No existe frontera en el partido. Supamaro es uno solo. Tanto allá en Pedernales, allá en el Delta, por allá en La Boyacero, en Boque Serpiente, por allá por, ¿cómo se llama? Por Valdés, como allá en La Guajira, allá en, ¿cómo se llama? En el Nula, en Machique, en Perijá, en Rosario, o allá abajo, en, ¿cómo se llama? En Ureña, lo mismo, en Tupamaro, nosotros. Y colaboramos, apoyamos entre todos el planteamiento de la dirección colectiva. O sea, ahí no tenemos tutía, nosotros rápidamente atendemos. El problema del sectarismo, y en consecuencia fue necesario hacer una amplia crítica de aquel vicio que se había entronizado, bastante relacionado todavía con el nombre que se había adoptado hasta entonces. Se llegó a la idea de crear o emplear un nombre nuevo, más avanzado. Podríamos decir, porque primero eran organizaciones revolucionarias integradas, después surgió el nombre del Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Incuestionablemente, este nombre es un nombre querido, es un nombre que ha entrañado, que ha presidido todo el proceso de formación del partido, pero todavía no es un nombre que se pueda llamar un nombre definitivo, porque es Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Y aún en todo este proceso han perdurado ciertas reticencias individuales, ciertos matices, ciertas corrientes que todavía tienen con los orígenes de los revolucionarios. Por allá se quedan rezagados, retrógrados, por allá lejísimos, no avanzan con la construcción de la masa. Por eso uno dice, hermano, las masas le pasan por encima a esos dirigentes retrógrados. Sí. Las masas van a pasar por encima. Entonces, ¿qué ocurre cuando observan eso? Control de aparato. Cuando ven que está surgiendo un liderazgo de masa, de base, liderazgo de base, el liderazgo natural de la base, el liderazgo natural de la organización, entonces ¿qué le buscan algunos actores? Control de aparato para poder sobrevivir o para seguir tratando de desarrollar sus intereses. Y uno lo observa, yo le he dicho en varios grupos, método de observación, camarada me dice, pero ¿qué? ¿Qué vamos a estar viendo la gente? No, chicos, método de observación, hay que observar, pues método de observación, ¿y qué vamos a observar?
cómo escriben, qué es lo que escriben, qué es lo que plantean algunos compañeros. Entonces, bueno, ahí le hacemos la corrección rápidamente para que no sean retrógrados, para que no se conviertan en sectarios y no se conviertan en oportunistas de oficio. Entonces, rápidamente atendemos la tarea y rápidamente la Comisión Nacional de Formación atiende la tarea.